La Navidad aragonesa no se queda en mesas llenas, luces o rituales estrictamente religiosos, sino que se escuchan las esquilas que rasgan la noche, se adivina en gajos de cebolla y se juega con capazos llenos de golosinas. Es un tiempo donde lo extraño se vuelve cotidiano, lo ritual se mezcla con la diversión y las calles del pueblo se convierten en un escenario de travesuras muy arraigadas a nuestra tierra. Entremos, aunque sea por un momento, en este lado más atrevido de la tradición aragonesa. Para empezar, los villancicos representan un fenómeno cultural muy amplio y son sin duda uno de los símbolos más reconocibles de nuestra Navidad. De cierta manera, son identificatorios de cada región por esos dejes, esa lengua, esos sonidos que los hacen propios de la tierra, y Aragón no se queda atrás. Originalmente, de hecho, el término villancico no estaba ligado a la Navidad, pues surgió como un tipo de composición lírica popular formada por coplas unidas por estribillos, con el objetivo de, en cualquier ocasión, y no únicamente navideña, reflejar el habla, la música y la sensibilidad del pueblo desde la perspectiva popular. Fue mucho tiempo después, en el siglo XIX, cuando la palabra villancico, proveniente de villano, habitante de la villa, el creador de estas canciones, pasó a hacer referencia exclusivamente a los cantos populares tradicionales de la Navidad que hoy en día conocemos ampliamente. Sin embargo, las coplas de tema navideño, por lo general cantadas en iglesias, ya abundaron desde finales de la Edad Media y alcanzaron gran popularidad en los siglos XVI y XVII, como vemos en cancioneros y en composiciones de autores como Santa Teresa y Lope de Vega. En Huesca, de hecho, se recogió un documento de 1644 en el que se ordena pagar al maestro de capilla por la composición y estampa de los villancicos de 1642 y 43, un gran ejemplo de la antigüedad e importancia que ya tenía esta tradición. Los villancicos, cantados en las casas y en la madrugada del día de Navidad, muchas veces por rondas de despertadores en pueblos del Alto y Bajo Aragón, eran interpretados por instrumentos de todo tipo: guitarras, laúdes, castañuelas, panderetas, tambores, zambombas o incluso botellas. Y ya hablando de nuestros villancicos tradicionales, aunque aún están sometidos a investigaciones para saber su auténtico origen, los tenemos recogidos en tres cancioneros. Primero, colección de cantos populares de la provincia de Teruel, por Miguel Arnaudas en 1927. Segundo, cancionero musical de la provincia de Zaragoza, por Ángel Mingote en 1950. Y por último, el cancionero popular de la provincia de Huesca, por Juan José Mur en 1986. En todas estas obras vemos siempre composiciones simples, de melodía fácil, fácilmente memorizables y con una temática relacionada con el nacimiento de Jesús. A veces incluso toman forma de nana para dormir al niño, como este precioso villancico muy popular en Asia. Hoy en día, por supuesto, los seguimos teniendo muy presentes, aunque con esas transformaciones sociales que se han ido adaptando a la sociedad actual, las mecánicas de difusión más comunes, pero siempre quedarán esos clásicos que llenan la mesa de cada comedor español y que mantienen viva esa interacción directa que va conectando generaciones, ya sea en la cena de Navidad, en un coro o en la plaza del pueblo, de la mano de la Mari Morena o de María Carey. Pero la Navidad aragonesa no se vivía únicamente como tiempo de celebración, sino también como un momento liminal, un paréntesis algo extraño en el calendario en el que el mundo parecía funcionar de otra manera. No solo la Nochebuena, sino todos aquellos días que marcaban el final de un ciclo y el comienzo de otro. La Nochevieja, el Año Nuevo y en general los llamados 12 días que transcurren entre la medianoche del 24 de diciembre y la del 5 de enero, en algunos países también denominados calendas de la fiesta del sol, unos días considerados especialmente propensos a que ocurrieran sucesos extraordinarios. Era un tiempo cargado de posibilidades, de miedos y de expectativas, en el que se intentaba cerrar el año viejo expulsando lo negativo y abrir el nuevo con buena fortuna y prosperidad. En las sociedades rurales tradicionales, donde la vida dependía directamente del clima, las cosechas, la estabilidad del entorno y demás cosas incontrolables por el ser humano, saber o al menos intuir qué traería el año siguiente era más que una curiosidad, una necesidad casi vital. De ahí que la Navidad se convirtiera en un escenario propicio para las adivinaciones, los augurios y los rituales. Uno de los elementos más recurrentes en estas prácticas era el ruido. Las esquilladas o esquilladas, organizadas en lugares como Benasque la semana previa a la Navidad, consistían en que los niños recorrían las calles haciendo sonar esquilas, latas, cacerolas y cuernos mientras pedían el aguinaldo, este regalo tradicional navideño. Con el tiempo se ha interpretado como la expresión del deseo de ahuyentar los malos espíritus o las desgracias del año viejo, y este mismo sentido se le ha dado a la costumbre de reventar vejigas de cerdo hinchadas al alzar la hostia durante la misa del gallo. Lo que ahora nos parece irreverente o caótico, como el ruido protector, tenía una lógica ritual muy clara.
Aún así, si hay un terreno donde la Navidad aragonesa desplegó toda su imaginación fue en las adivinaciones meteorológicas que hemos comentado. Durante este periodo crítico del calendario se intentaba prever cómo sería el año entrante, especialmente en lo relativo al tiempo, al clima. Una de las prácticas más extendidas fue la de feras calandras, un rito muy común en los pueblos pirenaicos. Las calandras eran esos días que iban de Navidad a Año Nuevo, o bien los comprendidos entre el 13 de diciembre, que era Santa Lucía, y Nochebuena, siempre dejando descansar el día de Navidad, en el que se decía que las calandras daban la vuelta. El rito consistía en atribuir el clima que hacía en cada uno de esos 12 días a los 12 meses del año entrante. Es decir, si el 13 llovía, llovería en enero. Si el 14 nevaba, se esperaban nevadas en febrero. En algunos lugares incluso se tenían en cuenta dos series de calandras, de forma que las primeras correspondían a los meses de enero a diciembre y las segundas se contaban a la inversa. Cuando ambas predicciones no coincidían, no había una solución clara, así que se discutía. Otra modalidad muy extendida consistía en usar 12 gajos de cebolla, uno por cada mes del año. Se colocaban sobre las brasas de la chimenea o al sereno, con un pequeño montón de sal en su interior. A la mañana siguiente, si la sal se había licuado, se interpretaba que ese mes sería lluvioso, mientras que si seguía seca, sería seco. De nuevo, un gesto sencillo, doméstico, casi cotidiano, que expresaba esa profunda preocupación de anticipar lo que estaba por venir. Pero esto no fue exclusivo de Aragón, pues en toda Europa existieron rituales similares, por lo que muchos investigadores han unido estas prácticas con las Saturnales romanas, la única época del año en la que se permitían los juegos de azar y la inversión del orden social. En su origen, estos juegos no eran simples diversiones, sino auténticos rituales oráculo, en los que la suerte del jugador se interpretaba como una señal de voluntad divina. Bajo esta perspectiva, incluso la lotería de Navidad actual puede entenderse como el eco lejano de esos antiguos juegos con los que se trataba de leer el destino. Pero, ¿y qué hay de los más pequeños? Pues bien, como hemos visto, la infancia se movía más allá del hogar y exploraba las calles del pueblo con travesura. Entre las tradiciones más peculiares y vivas de este periodo vemos las cuestaciones de San Nicolás, durante las cuales los niños, armados con capazos o cestas, recorrían el pueblo cantando melodías que pedían alimentos, tortas, dulces, longanizas, chorizos para la merienda y obsequios a los vecinos. De esta forma, los niños se convertían en mensajeros de la festividad y al mismo tiempo en partícipes activos del banquete colectivo que seguiría. Pero nuestra Navidad no se limitaba a pedir o recibir, sino que también era tiempo de pruebas y juegos de habilidad, a veces sorprendentes para nuestros ojos, claro. Uno de los ejemplos más llamativos es la matanza del gallo, sobre todo en zonas como Biel y El Frago. En la noche de la víspera se encendía una hoguera con ramas recogidas por los niños y al día siguiente, entre cantos, uno de los chavales cogía un palo largo adornado con ramas, al que días antes se había atado un gallo comprado entre todos. A cada niño se le vendaban los ojos, se le daban 3 vueltas y debía intentar degollar al gallo con una esforacha, utensilio que se solía usar para peinar lino o cáñamo, en 3 golpes. Si no lo conseguía, el turno pasaba al siguiente. Una vez coartada, la cabeza del gallo se rifaba entre los asistentes y las ofrendas reunidas se compartían en una merienda comunitaria de nuevo. Prácticas similares, por ejemplo, se daban en otros pueblos como en Castillo, Sadaba o Montalbán. Allí, el día de Santa Catalina, en estas meriendas colectivas del 25, los niños gritaban: ¿una limosnica para Santa Catalina? A lo que respondían los vecinos: Santa Catalina no come. Y replicaban los chavales: pero comemos nosotros. Paralela a esta Navidad más alegre, subsiste una algo menos visible, tejida con temores, murmullos y creencias antiguas. Porque la Nochebuena no es solo una noche en la que nace Dios, sino también una de esas fechas límite del calendario solar en las que el mundo parece aflojar sus costuras y permitir la irrupción de lo extraño, lo místico, lo misterioso. Si los mozos salen a rondar cantando y celebrando, otros seres, según la tradición, recorren esas mismas calles con intenciones muy distintas, y estos son las brujas y los demonios. Los solsticios han sido considerados desde hace tiempos muy lejanos como espacios temporales ambiguos en los cuales se cierra un ciclo y se abre otro, creando una grita simbólica por la cual pueden colarse fuerzas que no pertenecen del todo ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. En este contexto surge la creencia muy extendida en nuestra tierra de que la Nochebuena, especialmente a partir de medianoche, es un momento en el que las brujas andan sueltas, pululando por el mundo haciendo de las suyas. Por eso, el momento de acudir a la misa del gallo se consideraba arriesgado, no tanto para quienes caminaban en grupo hacia la iglesia, sino para aquellos valientes que se quedaban solos en casa, generalmente los más vulnerables, niños, ancianos, enfermos y animales. Era costumbre, pues, poner a los recién nacidos medallitas de plata u otros amuletos que los salvaguardase de cualquier mal repentino, enfermedades, muertes inexplicables, comportamientos extraños del ganado. A las caballerías, saquitos de sal en el collar o en la cabezana, y se evitaba también dejar puertas o chimeneas sin protección. Y es que eran estas chimeneas
chimeneas los sitios por donde se creía que entraban y salían las brujas y demás seres maléficos, aunque en otros lugares como la zona de Cinco Villas era precisamente por allí por donde accedía la Virgen María a calentar los pañales de su hijo, en las casas donde había una toza encendida. Una vez más, un mismo espacio como puerta del mal o canal de la gracia desde la perspectiva de creencias que han dado lugar a prácticas todavía vigentes, como la decoración de los hogares con acebo, una planta de hojas punzantes que ahuyenta a los malos espíritus y cuya fructificación invernal simboliza esa vida que resiste en medio del frío. En el norte de Huesca, en localidades como Naval, Canfranc, Tramacastilla de Tena y Broto, se cuentan historias que encierran un suceso inexplicable y que usan la acción de las brujas para explicar cosas inquietantes. Mulos que mueren cada Nochebuena sin causa aparente, niños a punto de ser raptados por la gatera, gatos negros que reciben golpes de los que al día siguiente se lamenta una anciana, animales de ojos brillantes que aparecen en el monte y a los que no afectan los disparos. Estas historias se transmitían oralmente al calor de la tronca navideña, después de la colación en largas veladas hasta el amanecer. Aunque a menudo el narrador usaba un tono burlón o escéptico, restando importancia al miedo sufrido por el protagonista, el efecto era al contrario, puesto que lejos de disipar el temor, lo reforzaba. Y es que al final, durante estos días, la Navidad no era amable ni tranquila, era ruidosa, incierta y a ratos peligrosa. Se cantaba para no callar, se jugaba para no pensar demasiado y se hacían rituales porque no hacerlo era peor. Nadie sabía qué traería el año nuevo, pero todos sabían que había que salir a su encuentro juntos, con ruido, con fuego y con gestos heredados. Cuando el invierno era largo y el futuro frágil, la tradición no era folclore, sino defensa.